Esta idea de Troilo, que dijimos en un comienzo, toca un tempo fijo, rapidito, atravesado por la onda expansiva de D'Arienzo, y que de a poco empieza a aflojar y a flexibilizarse en pos de la expresión, alcanza su pico máximo ya a partir de los años 60, en todos esos discos de la serie For Export, a partir del año 63, donde hay muchísimos momentos donde el pulso realmente se hace muy flexible y eventualmente hasta variable, porque casi que desaparece en pos de la expresión para que el solista o la orquesta, en sus distintas formas de escritura, tenga la posibilidad de expresarse con todo el espacio del mundo. Escuchemos, si no, por ejemplo, acá Danzarín, ¿sí? Danzarín, que es tan famoso y donde inevitablemente van a poder reconocer que hay varios cambios de, de velocidad, de tempo a lo largo del ejemplo. Escuchemos. ¿Se dan cuenta? Realmente hay una construcción de una idea muy clara. Algunos pulsos un poquito me los perdí porque lo estoy escuchando ahí de lejos, pero claramente es algo que está muy buscado para poder expresar, hablarle la emoción, cambiar esa idea original de la orquesta del 38 donde todo estaba supeditado a la idea de hacer bailar. Escuchemos otro ejemplo de los años 60 también, el tango recuerdo. Acá ni lo marco, a ver, escúchenlo a ver si lo pueden seguir. Y claro, ese violín de David Díaz, con ese solo tan bonito, gran solista David Díaz, vamos a hacer un video a propósito de él pronto. em, Ese solo de violín de David Díaz necesita más espacio, entonces por eso la orquesta baja el pulso, baja el tempo y el pulso va más lento. Porque si no, todo sigue de largo y no se logra, ¿sí? Alcanzar esa expresión que se busca. Entonces, con este sonido en mente, volvamos a escuchar aquel primer Comilfo y vamos a ver que realmente estamos hablando de dos lógicas distintas, por no decir casi dos paradigmas distintos. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, la evolución es bastante clara. El 38 al 41, 42, 43, ahí nomás, hay una lógica. Después, en esa escritura que se empieza a tornar cada vez más elaborada, más sofisticada, aparece la necesidad de flexibilizar el tempo para armar más espacio para los solistas, más para la expresión, y con el tiempo eso se va desarrollando y hasta exagerando, hasta que en los años 60 y hasta su última grabación del 71, ya el tempo es flexible y por momentos variable, con la idea de, bueno, siempre hablarle a la emoción y, bueno, si se quiere, no estar apuntándole tan directamente o exclusivamente al estímulo físico, a lo bailable. Como Yapa, no quiero dejar este pequeño pero importante elemento afuera en este video, también en estos ejemplos que fuimos escuchando aparece a veces un recurso que a mí me gusta llamar semáforo rítmico y que aparece aquí en Troilo muchísimo, pero que atención, aparece también en otras orquestas como por ejemplo en la orquesta de Alfredo Gobi, ¿sí? Ya lo veremos cuando nos metamos con Gobi un poquito más adelante, pero esta idea del semáforo rítmico que llevan adelante los bandoneones. ¿Por qué semáforo rítmico? Porque muchas veces van a ser los bandoneones quienes con una intervención en general breve van a ser los encargados de tirar un poquito el tempo hacia atrás, ¿sí? Es decir, si la orquesta viene tocando a un tempo fijo, con esa luz verde, cual semáforo,
antes de pasar a rojo y decir que hay que detenerse, la luz va a cambiar a amarillo para avisar que hay que empezar a bajar la velocidad para eventualmente parar o bueno, después volver al verde, ¿no? Y en Troilo ese semáforo rítmico funciona muy bien. Troilo lo utiliza generalmente con la fila completa y eventualmente él solo también. Escuchemos algunos ejemplos. Van a ver cómo es la fila de bandoneones que hace una frase bien abierta, bien hasta pisándose un poquito las notas entre sí para bajar ahí un poquito el tempo. Escuchemos. ¿Se dan cuenta? Si los fuelles tocaran eso directamente a tempo, como está escrito, no pasaría mucho más bueno, una melodía que es linda. Pero aquí se busca la expresión, se logra la expresión, se baja el tempo y eso tiene un impacto emocional en lo que escuchamos. ¿Se dan cuenta? Con esta idea en mente, ahora escuchemos otros ejemplos y van a ver cómo es una suerte de formulita que se repite a través de los temas y a través de las épocas en Troilo. Y ahora vuelvo. Me río porque, como yo soy músico y toco tango de toda la vida, si yo estoy tocando ahí en la orquesta y los fuelles hacen eso, pirirea, priarará, no hay forma de que el resto de la orquesta no pare también o baje el tempo, no hay forma. Ahí se transforman los bandoneones en amos y señores de la orquesta y de una manera así tirana deciden que toda la orquesta tire el tempo hacia atrás. Una vez más. Vuelve. Una vez más. Bien. Otro ejemplo. Y está buenísimo este ejemplo, porque viene la orquesta tocando toda una melodía rítmica, y después hacen, cambia el carácter, tira para atrás, funciona, funciona muy bien porque le está diciendo a la orquesta, bajamos el tempo, cambiamos un poco el carácter y lo que viene es todo más liviano, es un poquito más conmovedor. Último ejemplo. Dos veces en el mismo pasaje, ¿no? Esta idea de vamos, volvemos, pero los bandoneones funcionando, de nuevo, digo, como un semáforo rítmico que le avisa a la orquesta qué va a pasar con el tempo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Realmente es muy claro cómo Troilo va cambiando esa aproximación al tempo de sus primeras grabaciones hasta las últimas y recordando que siempre con un gran objetivo, buscar, lograr la expresión. Ojalá les haya gustado. No quiero despedirme sin recordarles que se pueden bajar el PDF de descarga gratuita a propósito de Troilo, de sus distintas épocas. Armé algo que es breve pero es muy profundo y es muy claro en relación a todos los elementos musicales y estilísticos que van definiendo las distintas épocas de Troilo.
Estoy seguro que lo van a aprovechar, que les va a gustar. Solamente lo tienen que descargar abajo del video y les llega enseguida. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos muy pronto en el próximo video de los estilos fundamentales del tango. Un fuerte abrazo.